El vinagre. Todos tenemos una botella en la cocina, ¿verdad? Lo usamos para ensaladas, para cocinar, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué pasa de verdad a nivel invisible cuando lo consumimos? Pues en este análisis vamos a desvelar precisamente eso, la ciencia sorprendente que se esconde en cada gota. Y es que muchos ven el vinagre como un simple condimento, pero resulta que la ciencia nos dice que su componente principal, el ácido acético, es en realidad una potentísima llave bioquímica. Vale, una llave. Suena muy bien, pero ¿cómo funciona exactamente? ¿Qué cerradura abre? Pues vamos a seguir el viaje de esta molécula, del ácido acético, para desvelar esa ciencia invisible, paso a paso. Y lo más curioso es que el proceso no empieza en lo más profundo de nuestras células. No. Empieza mucho antes, directamente en el sistema digestivo. A ver, imaginemos una comida con bastantes carbohidratos. Lo normal es que provoque un pico de glucosa en sangre, una subida rápida. Pues bien, el ácido acético entra en acción de inmediato. Por un lado, ralentiza la velocidad a la que la comida sale del estómago, y por otro, inhibe a la alfa-amilasa, que es la enzima encargada de romper los almidones. El resultado es que esa montaña rusa de glucosa se convierte en una curva mucho más suave, mucho más controlada. Y esta acción, que parece tan sencilla, es clave. Evita esos picos de glucosa y esas respuestas de insulina tan bruscas, que al final son las que, con el tiempo, le dan la señal al cuerpo para que almacene grasa. Bueno, ese fue el primer impacto. Pero ahora viene lo realmente interesante. Vamos a hacer zoom y a meternos dentro de una célula del hígado, porque es ahí donde ocurre la verdadera magia metabólica. Aquí dentro nos encontramos con una protagonista, la AMPK. Hay que quedarse con este nombre. Pensad en ella como el interruptor maestro del metabolismo. Es una enzima que actúa como un sensor de energía. Está constantemente vigilando. Y cuando percibe que los niveles de energía de la célula están bajando, se activa. Y aquí es donde el vinagre hace su jugada maestra. Fijaos en lo que pasa. El ácido acético entra en la célula. Para poder procesarlo, la célula tiene que gastar un poquito de su propia energía, de su ATP. Al hacer esto, la relación entre la energía gastada, que es el AMP, y la energía disponible, el ATP, cambia. Y ese cambio es justo la señal que la MPK estaba esperando. Es como si el vinagre engañara a la célula para que piense que hay un pequeño déficit de energía. Y ¡clic! El interruptor se enciende. Bien, el interruptor maestro está en ON. ¿Y ahora qué pasa? Pues que la célula recibe dos órdenes nuevas. Dos instrucciones muy claras y muy importantes sobre qué hacer con la grasa. La primera instrucción es: pisa el freno a la creación de grasa. La AMPK activada inhibe a las enzimas clave que fabrican grasa, como la ACC, y básicamente le dice al hígado: para de fabricar y de almacenar nueva grasa ahora mismo. Y al mismo tiempo, da la segunda orden. Abre las puertas para quemar la grasa que ya existe. Facilita que la célula empiece a usar sus reservas para obtener energía. Y esta tabla lo explica a la perfección. Es que el mecanismo es brillante. La MPK reduce los niveles de una molécula llamada malonil-CoA. Esta molécula funciona como un freno, bloqueando la puerta de entrada, la CPT1, para que los ácidos grasos no puedan entrar en la mitocondria a quemarse. Bueno, pues al quitar ese freno, los ácidos grasos tienen vía libre para entrar en la caldera de la célula y ser utilizados como combustible. Es un cambio de paradigma total. Vale, hemos visto toda esta cascada bioquímica a nivel microscópico que es fascinante. Pero ahora vamos a alejarnos un poco. ¿Qué significa todo esto en la práctica en nuestro día a día? Pues más allá de la mecánica celular, hay un efecto muy tangible. Aumenta la sensación de saciedad. Y gracias a ese retraso en el vaciado del estómago del que hablamos, en algunos estudios se ha visto que esto puede llevar a una reducción espontánea, sin esfuerzo, de entre 200 y 275 calorías al día. Ahora, muy importante. Aunque la ciencia es convincente, hay que usar el vinagre con cabeza. Esto es crucial. Siempre diluido. Nunca beberlo directamente. Una dosis habitual suele ser 1 o 2 cucharadas en un vaso grande de agua. Tomarlo un poco antes de una comida rica en carbohidratos ayuda a maximizar ese efecto sobre la glucosa. Y por supuesto, hay que tener cuidado con el esmalte de los dientes y consultar con un médico si hay gastritis o úlceras. Al final, el viaje del vinagre nos enseña algo increíble, que detrás de un alimento tan simple y tan antiguo pueda esconderse una realidad bioquímica tan compleja e inteligente. Y claro, esto nos deja con una pregunta en el aire. Si esto lo hace el vinagre, ¿qué otros secretos metabólicos fascinantes se esconden a plena vista en nuestra dieta? El vinagre de sidra de manzana, seguro que está por todas partes. Se promociona como una solución casi mágica para perder peso. Pero, a ver, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a separar la promesa viral de la realidad científica. Analizaremos un titular que dio la vuelta al mundo y veremos qué nos dice la ciencia de verdad. Vamos a ello.
A principios de 2024 esta cifra, 7 kilos, explotó en Internet. De repente, un estudio parecía demostrar que se podían perder casi 7 kilos en solo 3 meses con un simple gesto diario. La noticia, como es lógico, generó una atención mundial masiva y un interés, enorme. Una pérdida de peso tan espectacular sin tener que hacer cambios drásticos en la dieta o el ejercicio suena casi a un milagro, ¿verdad? Y en ciencia, como en la vida, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, pues normalmente es que hay que mirarlo con lupa. Todo este revuelo comenzó con un ensayo clínico aleatorizado publicado en el Líbano. Para muchísima gente parecía ser la respuesta sencilla que llevaban tiempo esperando. La idea de que unas simples cucharadas de vinagre al día pudiesen tener un impacto tan profundo era, como poco, muy tentadora. Pero claro, el entusiasmo inicial no duró mucho. Lo más interesante de esta cronología es que nos enseña lo rápido que puede funcionar el proceso de revisión científica cuando es necesario. En solo unos meses, la comunidad investigadora levantó la voz, señaló dudas muy serias y eso llevó a una investigación formal y finalmente a una retractación total. Ahora vamos a ver por qué se tomó una medida tan drástica. Y ojo, no hablamos de pequeños errores o matices, hablamos de problemas de base, problemas fundamentales que, básicamente, hacían que el estudio no se sostuviera por ningún lado. El veredicto fue claro y contundente. El BMJ Group, que es una de las editoriales científicas más respetadas del mundo, retiró el artículo. Y no solo eso, advirtió a periodistas y al público en general que dejaran de citar sus resultados porque sencillamente no eran fiables. Así que el punto crucial es este. Los cimientos del estudio estaban completamente fallados. Como vemos en la lista, los resultados no se podían replicar, había errores por todas partes, los datos eran extraños, había irregularidades, o sea, no era una cuestión de opinión, sino un fracaso en el rigor científico más elemental. Entonces, si descartamos por completo ese estudio viral, ¿qué nos queda? ¿Lo tiramos todo por la borda? Pues no. Afortunadamente, en ciencia tenemos una herramienta mucho más potente, los metaanálisis. Estos trabajos combinan los resultados de muchos estudios serios para darnos una imagen mucho más fiable de la realidad. Recordemos esa cifra tan espectacular de 7 kilos. Fue emocionante, sí, pero, como acabamos de ver, estaba basada en datos que no se sostenían. Era un espejismo. Y aquí está la realidad, según la ciencia más sólida. Cuando analizamos conjuntamente todos los estudios de calidad, la pérdida de peso promedio que se le puede atribuir al vinagre de sidra de manzana en 12 semanas se sitúa en torno al 1,5 kg. Esta tabla lo resume todo perfectamente. A la izquierda, la promesa llamativa, pero vacía, de un único estudio fallido. A la derecha, un resultado mucho más modesto, sí, pero real, respaldado por la evidencia combinada de casi 800 personas en 10 estudios diferentes. El efecto no es un milagro, pero existe y es medible. Si profundizamos un poco más en estos metaanálisis, vemos que los beneficios son consistentes en 3 áreas clave. Una reducción modesta pero estadísticamente significativa del peso, del índice de masa corporal, el IMC, y también de la circunferencia de la cintura. Como indica la tabla, los efectos más claros se ven con dosis de unos 30 mililitros al día, y sobre todo en personas con sobrepeso o con diabetes tipo 2. Bien, si no es una píldora mágica, ¿qué está haciendo realmente el vinagre en nuestro cuerpo? La ciencia nos da algunas respuestas muy interesantes sobre sus mecanismos biológicos. No es magia, es bioquímica. La clave de todo esto está en su componente estrella, el ácido acético. Este ácido tiene la capacidad de activar una enzima fundamental, llamada AMPK, que a menudo se describe como el interruptor general de nuestro metabolismo. El proceso, simplificado, sería así. Se consume el vinagre, el ácido acético llega al hígado y, clic, activa esa vía AMPK. ¿Qué ocurre entonces? Pues que el cuerpo recibe la señal de aumentar la quema de grasa y a la vez de reducir la creación y el almacenamiento de nueva grasa. En esencia, ayuda a inclinar un poquito la balanza metabólica a nuestro favor. Pero es que hay más. Hay otro mecanismo importante. El vinagre también ralentiza la velocidad a la que la comida sale del estómago. Esto nos hace sentir más llenos durante más tiempo, lo que puede llevar, de forma natural, a reducir la ingesta de calorías a lo largo del día en una cantidad que algunos estudios estiman entre 200 y 275 calorías. Y esta cita del Dr. Carlos Jaramillo resume la perspectiva correcta a la perfección. El vinagre de sidra de manzana no es la solución, sino una herramienta útil que puede acompañar y complementar un estilo de vida saludable, pero que nunca lo va a reemplazar.
Al final, toda esta historia es una lección fantástica sobre la importancia de tener pensamiento crítico. Nos recuerda que debemos buscar siempre la evidencia sólida en lugar de las promesas llamativas. La clave no está en un único producto milagroso, sino en construir un conjunto de hábitos que sean sostenibles a largo plazo. Hoy vamos a hablar de un ingrediente que casi seguro que todo el mundo tiene en su cocina y que, sin embargo, esconde un potencial enorme para la salud, sobre todo a partir de los 50. Es una herramienta de toda la vida que la ciencia ahora está poniendo en valor. Párate a pensar un segundo en esta pregunta, porque ¿y si un gesto tan simple como usar bien el vinagre pudiera suponer una diferencia real en el día a día, especialmente cuando el cuerpo ya no es el de un veinteañero? Y aquí está el kit de la cuestión. Parece que muchísima gente lo usa, pero sin seguir el método correcto. El resultado: o no consiguen los beneficios o, peor, se arriesgan a tener problemas. Por eso lo que vamos a hacer aquí es desgranar el protocolo exacto, el que tiene base científica, para usarlo con seguridad y de verdad sacarle partido. Venga, vamos a meternos en faena. El primer campo de batalla, y uno de los más importantes, es la digestión, un tema que con los años suele complicarse. ¿Y el motivo? Pues es bastante sorprendente, la verdad. A medida que cumplimos años, es muy habitual que el estómago produzca menos ácido. Esto tiene un nombre, se llama hipocloridria. Y es que, en contra de lo que se suele pensar sobre el exceso de acidez, muchas veces el problema real es justo el contrario, la falta de ácido. Y claro, eso complica mucho digerir bien la comida, sobre todo las proteínas. Y esto nos lleva a algo muy curioso, una paradoja. Fijaos, la señal que le dice a la válvula que tenemos entre el estómago y el esófago que se cierre bien fuerte es precisamente un nivel de ácido correcto en el estómago. Si ese ácido es flojo, la válvula se queda como a medio cerrar. Y entonces, el poco ácido que hay, junto con la comida, se escapa hacia arriba y provoca el famoso ardor. Es totalmente contraintuitivo, pero es la clave para entender el reflujo en muchos casos. Así que la conclusión es increíble. Al meter una pequeña cantidad de un ácido bueno, como el del vinagre, podemos ayudar al estómago a llegar a ese punto de acidez justo para que la válvula haga su trabajo y cierre a cal y canto. Con esto, no solo se podría aliviar el reflujo, sino que de paso se mejora toda la digestión y cómo absorbemos los nutrientes de lo que comemos. Muy bien, pues dejamos la digestión y pasamos al segundo punto crítico, sobre todo en la madurez, el metabolismo. Mantener a raya el azúcar en sangre es fundamental, y aquí el vinagre tiene algunos de los efectos más potentes y estudiados. El dato es espectacular. Los estudios son bastante claros. Tomar un poco de vinagre antes de una comida alta en carbohidratos puede bajar el subidón de glucosa hasta un 30 o incluso un 34%. ¿Por qué? Pues porque por un lado hace que la comida pase más despacio del estómago al intestino y por otro ayuda a que las células usen mejor ese azúcar. Esta frase de una de las fuentes consultadas lo resume perfectamente. No es solo que el azúcar entre más lento, es que el cuerpo se vuelve más eficiente para gestionarlo. Es como si el vinagre ayudara a que las células le hicieran más caso a la insulina, que es la hormona que se encarga de limpiar el azúcar de la sangre. Y ojo, que también hay un protocolo muy interesante para quienes se levantan con el azúcar alto por la mañana. Tomar 2 cucharadas de vinagre, diluidas, claro, justo antes de irse a la cama, parece que frena al hígado para que no fabrique tanta glucosa durante la noche. Los estudios hablan de una mejora de entre un 4 y un 6% en la glucosa en ayunas. Venga, ahora vamos con un tema que está lleno de mitos y leyendas urbanas, la salud de los huesos. ¿El vinagre es bueno? ¿Es malo? ¿Los descalcifica? Pues como casi siempre en salud, la respuesta está en la dosis y en el equilibrio. Por un lado, la parte buena. Si, como hemos visto, el vinagre mejora la acidez del estómago, ¿qué consecuencia tiene eso? Pues que absorbemos mucho mejor los minerales de la comida, y entre ellos 2 que son clave para los huesos, el calcio y el magnesio. Además, algunas fuentes también señalan que podría tener un pequeño efecto antiinflamatorio, que nunca viene mal para las articulaciones. Pero, y esto es importantísimo, hay que ser muy claros con los riesgos. El mito de que el vinagre descalcifica los huesos viene de un único caso de una persona que vivió cantidades industriales durante años. El peligro real de pasarse mucho y durante mucho tiempo es que se puede perder potasio. Pero con las dosis que vamos a ver, ese riesgo es mínimo. La palabra clave aquí es moderación. Bueno, ya hemos visto el por qué. Ahora vamos a lo que de verdad importa, el cómo. Porque toda la eficacia y sobre todo la seguridad dependen de seguir unas pautas muy concretas. La regla de oro es súper simple y hay que grabársela a fuego. La dosis es de 1 a 2 cucharadas soperas al día, no más. Esos son unos 30 mililitros como máximo. Y lo más importante de todo, y lo repito, siempre diluido en un buen vaso de agua de unos 250 mililitros. Jamás, jamás de los jamases se debe tomar solo.
Y la pregunta del millón, ¿cuándo es mejor tomarlo? Pues muy fácil, depende de lo que busques. Si el objetivo es controlar el azúcar, lo ideal es unos 15 o 20 minutos antes de comer. Para un apoyo general a la digestión, se puede mezclar en una botella de agua e ir bebiendo a lo largo del día. Y como ya hemos visto, para la glucosa de la mañana, justo antes de dormir. Y ya para ir terminando, es fundamental dedicar un momento a las advertencias. Porque conocer los beneficios está muy bien, pero usar esta herramienta con cabeza es igual o más importante. Aquí tenemos las reglas inquebrantables, las que no se pueden saltar. 1. Siempre diluido, ya lo hemos dicho, pero es que es vital. 2. Para proteger el esmalte de los dientes, lo mejor es usar una pajita o, como mínimo, enjuagarse la boca con agua justo después. 3. Si hay úlceras de estómago activas o una condición llamada gastroparesia, prohibido. Y 4. Mucho ojo si se toman medicamentos como la insulina o ciertos diuréticos porque puede afectar al potasio. Ante la duda, siempre hay que consultar con un profesional. Y cerramos con esta idea. El vinagre no es magia, no es una solución milagrosa para todo. A ver, para quienes ya han pasado la barrera de los 50, seguro que esto suena familiar. Digestiones pesadas, gases, ese reflujo tan molesto después de comer. Durante años nos han dicho que la culpa de todo es el exceso de ácido. Pero, ¿y si la solución estuviera en algo que ya tenemos en la cocina y que paradójicamente también es un ácido? Vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Es que parece una locura, ¿verdad? Es como intentar apagar un fuego con gasolina. La idea de tomar vinagre, que es una sustancia ácida, para aliviar el ardor de estómago va en contra de todo lo que hemos oído siempre. Sin embargo, en esta contradicción, fíjate, está la clave para entender qué le pasa de verdad a nuestro sistema digestivo a medida que cumplimos años. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Para solucionar un problema, lo primero es entender la causa real. Y resulta que la creencia popular sobre la acidez, sobre todo a partir de cierta edad, podría estar completamente equivocada. Todos hemos visto los anuncios 1000 veces. Una comida abundante, esa sensación de ardor que sube y ¡zas! Una pastilla antiácida que viene al rescate para neutralizar ese supuesto exceso de ácido. Bueno, pues esa ha sido la narrativa que nos han vendido durante décadas, pero la ciencia nos está mostrando una realidad muy, muy distinta. Pues aquí lo tenemos, el verdadero culpable para muchísima gente, la hipocloridria. Dicho de forma sencilla, con el paso de los años, sobre todo a partir de los 40 o 50, nuestro estómago va perdiendo fuelle y produce menos ácido que antes. O sea, que el problema no es que sobre ácido, es que falta. Lo que vemos aquí es la clave de todo el asunto. Un estómago joven y sano es un entorno superácido, con un pH entre 1 y 3. Esta acidez tan fuerte es la señal que le dice a la válvula del esófago, ciérrate a cal y canto. Pero con la hipocloridria, el pH sube, se vuelve menos ácido, a un nivel de 4 o 5. ¿Y qué pasa? Que esa acidez es demasiado débil, la digestión se vuelve lenta y, lo más importante, la válvula no recibe la señal para cerrarse bien y ahí tenemos el reflujo. Vale, entonces, si el problema es que falta ácido, ¿qué pinta el vinagre en todo esto? ¿Cómo ayuda exactamente? Vamos a ver el mecanismo. Y esta cita, la verdad, es que lo clava. Resume a la perfección el mecanismo que estamos viendo. No se trata de echar más leña a un fuego, sino de devolverle al estómago la acidez que necesita para que todo el sistema funcione como un reloj. El proceso, si lo pensamos, tiene toda la lógica del mundo. El vinagre aporta de forma temporal ese ácido que falta, lo que ayuda a descomponer mejor las proteínas y a absorber minerales. Esa acidez, ya restaurada, le da la señal correcta a la válvula para que se cierre con fuerza y se acabe el reflujo. Y además, este proceso también hace que el vaciado del estómago sea más lento, lo que nos lleva a un efecto secundario muy curioso. ¿Y esto de que el estómago se vacíe más despacio? ¿Qué significa en la práctica? Pues que la sensación de estar lleno de saciedad dura más tiempo. De hecho, hay estudios que demuestran que esto puede llevar a que, sin darnos cuenta, comamos entre 200 y 275 calorías menos al día. Un extra bastante interesante, ¿no? Vale, pero ahora llegamos a la parte más importante de todas. Y aquí sí que pido máxima atención. El vinagre no es una solución mágica ni sirve para todo el mundo. Es una herramienta que, si se usa mal o en personas que no deben, puede ser muy, pero que muy perjudicial. Así que el punto crucial que tiene que quedar clarísimo es que esto no es para todo el mundo. Antes de siquiera planteárselo, hay que conocer muy bien las contraindicaciones, porque de verdad son serias. Esta es la regla de oro, la número 1. Si hay una herida abierta, una úlcera, en cualquier parte del camino desde la boca hasta el estómago, echarle ácido encima es como echarle sal. Va a doler, va a quemar y puede empeorar la lesión una barbaridad. Y lo mismo pasa con una gastritis erosiva o con cualquier tipo de sangrado digestivo. Primero hay que curar esa inflamación. Y ojo, un caso muy especial es la gastroparesia,
una condición en la que el estómago ya de por sí se vacía demasiado lento. En estas personas, el vinagre solo empeoraría las cosas. Pero es que además hay que tener mucho cuidado con ciertas interacciones. Quienes toman insulina o medicamentos para la diabetes deben saber que el vinagre podría bajarles aún más el azúcar. Si se toman diuréticos o ciertos fármacos para el corazón, puede afectar a los niveles de potasio. Y las personas con problemas de riñón o con osteoporosis también deben tener un cuidado especial y, por supuesto, consultar siempre con un profesional. Muy bien. Si después de escuchar todas estas advertencias parece que nuestro caso es el de una simple falta de ácido, sin lesiones ni nada de lo anterior, entonces sí, hay una forma segura y eficaz de usarlo. La clave de todo esto es la prudencia. Se empieza con muy poquito, una cucharadita de las de té, y nunca se deben superar las 2 cucharadas soperas al día. La dilución es obligatoria, siempre, en un vaso grande de agua de unos 250 mililitros como mínimo. Para que ayude a la digestión, lo ideal es tomarlo unos 15 o 20 minutos antes de comer. Y un truco para proteger los dientes, usar una pajita y enjuagarse la boca solo con agua al terminar. Mirad, si de todo este análisis nos tenemos que quedar con una sola cosa, que sea esta. Nunca, jamás de los jamases, beber vinagre puro, directamente de la botella. Puede causar quemaduras serias en la garganta y en el esófago y dañar el esmalte de los dientes para siempre. Diluirlo no es una opción, es una obligación. Y todo esto nos lleva, al final, a una reflexión. El vinagre puede ser una herramienta útil, desde luego, pero la verdadera lección aquí es la importancia de escuchar a nuestro cuerpo, de entender cómo cambia con el tiempo y de atrevernos a cuestionar lo que siempre hemos dado por hecho. A ver, el vinagre de sidra de manzana está por todos lados, ¿verdad? Se promociona como si fuera una especie de remedio milagroso para casi todo. Pero ¿qué hay de cierto en esto? Hoy vamos a separar el grano de la paja, la publicidad de la ciencia real, y la historia, ya os lo digo, es más interesante de lo que parece. Venga, vamos al lío. Y de repente, a principios de 2024, aparece este número: 7 kilos. Así, de golpe. Un estudio libanés prometía que se podían perder hasta 7 kilos en solo 12 semanas simplemente tomando vinagre de manzana. Una afirmación, increíble que, como es lógico, se hizo viral al instante. Claro, esto fue una bomba. Saltó a los titulares de medio mundo. El estudio, que se hizo con 120 jóvenes, parecía, sinceramente, demasiado bueno para ser verdad. Una solución súper sencilla para un problema que sabemos que es muy complejo. Pero la ciencia, por suerte, tiene sus mecanismos para verificar estas cosas tan extraordinarias. Pero un momento, antes de meternos a fondo con ese estudio, hay algo que es fundamental entender. Y es que no todos los vinagres de sidra de manzana son iguales, para nada. De hecho, la mayoría de los que vemos en el supermercado podrían ser, desde un punto de vista medicinal, completamente inútiles. Y aquí viene la pregunta del millón, claro. ¿Cómo se distingue un producto que de verdad puede tener un efecto terapéutico de lo que algunos expertos no dudan en llamar basura industrial? Pues la respuesta está en algo muy, muy específico y que además se ve a simple vista. Hablemos de la madre. Esa especie de nube turbia que flota en el fondo de la botella no es que el vinagre esté malo, es todo lo contrario. Es el corazón bioactivo del producto. Ahí es donde están las enzimas vivas y los probióticos, que en teoría son la clave de sus beneficios. Entonces, ¿en qué hay que fijarse? Pues mira, un vinagre medicinal tiene que ser crudo. Si está pasteurizado, el calor ha matado todas esas bacterias buenas. Tiene que ser turbio, sin filtrar, y por supuesto que se vea que contiene la madre. Si además es orgánico, con una concentración de ácido acético de entre el 5 y el 7%, y con ingredientes simples, manzana y poco más, mejor que mejor. Y es que la diferencia es abismal. A la izquierda el vinagre medicinal, vivo, potente. A la derecha el industrial, transparente, estéril y, despojado de todo lo que le da valor. Es importantísimo saber distinguirlos para no tirar el dinero ni hacerse falsas esperanzas. Vale, perfecto. Ahora que ya sabemos diferenciar el bueno del malo, por así decirlo, volvamos a ese estudio libanés tan espectacular y vamos a ver si aguantó el análisis riguroso de la comunidad científica. La comunidad científica se hizo exactamente esta pregunta. Perder 7 kilos sin cambiar nada más es que eso compite con fármacos muy potentes. Como es lógico, esto hizo saltar todas las alarmas entre bioestadísticos y expertos en nutrición de todo el mundo. Aquí vemos la cronología de una muerte anunciada científicamente hablando. En apenas unos meses, lo que parecía un descubrimiento que iba a cambiarlo todo, pasó de ser una noticia mundial a convertirse en un ejemplo de libro sobre por qué el rigor científico es tan importante. Y es que las razones para retirarlo fueron demoledoras. No hablamos de un errorcillo, no.
El análisis estadístico era un desastre. Los datos de partida eran tan perfectos que parecían falsos. Vamos, que era imposible que hubieran salido de un sorteo real. Y lo más importante, nadie, absolutamente nadie pudo replicar los resultados. Y para rematar, esta cita del propio BMJ Group, la editorial que lo publicó, es la sentencia final. Una advertencia clarísima para que nadie siga difundiendo una información que ha quedado totalmente invalidada. Es un recordatorio de que la ciencia se basa en la verificación, no en un titular viral. Entonces, vale, tiremos ese estudio a la basura, que es donde pertenece. ¿Qué nos queda? ¿Sirve para algo el vinagre de manzana o no? Pues la respuesta es que sí, pero el efecto es bastante más modesto. Esto es lo que se puede esperar de forma realista. Hay múltiples metaanálisis, que son estudios que agrupan los resultados de muchísimas investigaciones serias, y todos apuntan a una pérdida de peso de entre 1 y 2 kilos en un periodo de 3 meses. No es un milagro para nada, pero es un efecto real y medible. Y ojo, que esto no es magia, tiene su explicación bioquímica. El ácido acético activa en nuestro cuerpo una especie de interruptor metabólico llamado AMPK. Y esta vía, para que nos entendamos, le dice al cuerpo que queme más grasa para producir energía y que almacene menos. Es un efecto sutil, pero real a nivel celular. Esta tabla básicamente resume el consenso científico actual. Vemos que sí, hay reducciones que son estadísticamente significativas en el peso, en el índice de masa corporal y en la cintura. Los efectos son moderados, no espectaculares, pero demuestran que el vinagre de manzana, el bueno, si se usa bien, puede ser una pequeña ayuda dentro de un estilo de vida saludable. Muy bien, pues con la ciencia de verdad sobre la mesa, vamos a ver cómo se podría incorporar el vinagre de manzana de una forma segura y que de verdad sirva para algo. El protocolo es sencillo, pero de verdad hay que seguirlo al pie de la letra. La dosis es de 1 a 2 cucharadas al día, pero ojo, nunca puro. Siempre hay que diluirlo en un buen vaso de agua, para proteger el esófago y el esmalte de los dientes. Parece que tomarlo antes de las comidas funciona mejor, y es súper importante enjuagarse la boca con agua después. Y la eterna pregunta, ¿líquido o las famosas gominolas o cápsulas? A ver, el vinagre líquido, el de verdad, tiene la ventaja de que sabes cuánto ácido acético estás tomando y tiene muchísima ciencia que lo respalda. Las gominolas, por otro lado, suelen tener dosis más bajas, muy variables y para colmo a menudo llevan azúcar, lo que podría anular parte de los beneficios. Al final, toda esta historia del vinagre de manzana es mucho más que un simple remedio. Es una lección, ¿no? Una lección sobre la importancia de dudar de las afirmaciones extraordinarias, de entender la calidad de lo que compramos y de valorar el proceso de la ciencia, que es lento, pero seguro, por encima de los titulares virales. No es una cura milagrosa, pero sí es una herramienta interesante y sobre todo una excelente lección de pensamiento crítico.